¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, la intención de grabar este video es para abordar el tentativamente último tema del curso, enfocado a las pruebas de hipótesis. Es básicamente probar, estadísticamente hablando, una hipótesis que tenemos. Y claro, pues este tema entra en la segunda parte del curso, referida a la inferencia estadística, ¿de acuerdo? Y pues para hablar de hipótesis, algo que la mayoría de ustedes ya trabajó, revisó incluso en la materia de metodología e investigación, pues es necesario recordar el concepto. Y uno de los conceptos más simples es el hecho de una afirmación que nosotros tenemos con respecto a alguna situación en particular, ¿sí? En estadística, como dice en la presentación, la afirmación involucra algún parámetro, a lo mejor la media, pues como lo vamos a resolver el día de hoy en una práctica, o simplemente alguna forma funcional no conocida, ¿sí? Ejemplos de hipótesis, pues simplemente pongo algunos cuantos. Recuerden que este material ustedes lo van a tener en la plataforma en la que trabajamos y lo podrán revisar con detenimiento, ¿no? Yo simplemente voy a mencionar algunos de los ejemplos que pudieran dar pie incluso al proyecto final que ustedes están resolviendo, como por ejemplo dudas, preguntas curiosas que nos podemos hacer sobre alguna situación, como el hecho del rendimiento de la gasolina en un auto difiere del tipo de la gasolina, ¿sí? O sea, me va a rendir más la gasolina si en lugar de ponerla más cara pongo la más barata. La probabilidad de muerte en un accidente de auto se incrementa al estar en mal estado los cinturones de seguridad. O sea, podría haber alguien que diga, claro, claro que sí. Ok, hay que probarlo estadísticamente. Las ventas de un producto se ven afectadas por el nivel de anaquel donde se coloca. Quienes trabajan, quienes han experimentado el área de las ventas, me van a dar la razón, ¿no? Generalmente encontramos una relación entre la posición del producto y las ventas que éste tiene. Otra por ahí, los defectos en la línea de producción dependen del turno de trabajo, ¿sí? Y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más que podrían estadísticamente comprobarse, como simplemente, oye, el hecho de ingerir alcohol incrementa la probabilidad de un accidente. Todo eso se puede comprobar estadísticamente hablando, ¿sí? Bueno, siempre que nosotros tenemos una hipótesis, debemos entender que existe una contraparte. Por esa razón es que en estadística existe la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En los programas estadísticos reconocen como H0 a la hipótesis nula y H1 como la hipótesis alternativa, ¿sí? Una forma de entenderlo muy fácil, por aquí dice, la hipótesis nula es la hipótesis de la igualdad, de la no diferencia, del no cambio, la hipótesis del creo lo que me estás diciendo, ¿sí? Por otra parte, la hipótesis alternativa se dice que es la hipótesis del investigador, o sea, lo que el investigador cree que en realidad está ocurriendo, ¿sí? Y vamos a resolver ahorita este ejemplo, primeramente desde la parte teórica, ¿no? Porque todavía no vamos a echar a andar la prueba de hipótesis, eso viene más adelante. Entonces dice, por ejemplo, tenemos un modelo de un auto que alcanza un rendimiento de gasolina de 24 millas por galón en manejo urbano. Recuerden, digo, para quienes no están muy familiarizados con la parte automotriz, entre más distancia recorras, en este caso, entre más millas recorras por galón, pues te está rindiendo más la gasolina, ¿sí? Un grupo de investigación de productos desarrolló un nuevo sistema de inyección de combustible diseñado específicamente para mejorar el rendimiento. Es decir, que la distancia sea mayor, ¿sí? Que recorras más distancia con el mismo galón de la gasolina. El grupo realizará pruebas controladas con el nuevo sistema de inyección de combustible en búsqueda de un sustento estadístico específicamente para concluir que el nuevo sistema está funcionando, ¿no? Que es mejor que el actual.
Y aquí es muy sencillo. Las dos preguntas son, pues, ¿cuáles son las hipótesis nula y alternativa? ¿Sí? A ver, si recordamos lo que acabo de comentarte. La hipótesis nula es la hipótesis del no cambio, de la no diferencia, del creo lo que dices. ¿Cuál sería entonces la hipótesis nula y cuál sería la alternativa? También hay que recordar lo que dije anteriormente. La hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador. O sea, lo que yo quiero probar. ¿Qué quiero probar en este ejemplo? Pues yo quiero probar que el nuevo sistema pues rinde más, que me da mayor rendimiento. Entonces, todo esto gira en torno a la media. La media. ¿La media de qué? Del consumo de combustible. ¿Cuánto combustible está consumiendo ahorita? 24 millas por galón. Esa sería la media. Por lo tanto, la hipótesis alternativa tendría que ser que el nuevo sistema rinde más que 24 millas por galón. Y la hipótesis nula, la del no cambio, pues que me da lo mismo, que el nuevo sistema me da 24 millas por galón, ¿sí? De esta forma. Y así lo podemos interpretar a través de la simbología matemática, ¿no? Podemos decir la media, la hipótesis nula es que la media es igual a 24. La alternativa, lo que yo quiero probar, es que la media es mayor que 24. Y aquí abajito podemos entender el cómo se está interpretando esta simbología, ¿no? Que el rendimiento sea igual a 24, pues quiere decir que el nuevo sistema no funciona. Simple y sencillamente no funciona. Y la alternativa, pues quiere decir que sí funciona, que está incrementando el rendimiento. ¿Sí? Ok. Dice, el rechazo de la hipótesis nula proporciona el sustento estadístico para la hipótesis de investigación. Significa que la decisión al final de todo esto se toma solamente con la hipótesis nula. Es decir, se rechaza o no se rechaza. Y en estadística, un no rechazo es una aceptación. ¿Sí? Dice, si la diferencia entre la muestra y la hipótesis nula es significativamente grande, entonces se rechaza la hipótesis nula. De otra manera, no se rechaza. ¿Ok? Esta parte también es muy importante. Errores tipo 1 y tipo 2. ¿Qué son los errores tipo 1 y tipo 2? Los errores tipo 1 y tipo 2 son estos errores a los que estamos expuestos cuando tomamos una decisión. Es decir, cuando rechazas o no rechazas a la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque siempre existe la probabilidad de cometer un error, siempre existe la probabilidad de cometer la decisión o tomar la decisión equivocada. Siempre existe, siempre va a existir. Pero lo que estamos buscando es que la probabilidad de cometer ese error sea lo menos posible, ¿no? Y para ello habría que ver qué consecuencias trae consigo cada error. Porque no todos los errores nos pesan o nos pegan por igual, ¿no? Entonces, bueno, dice, se comete el error tipo 1 cuando rechazas la hipótesis nula y esta era verdadera. Se comete el error tipo 2 cuando no se rechaza la hipótesis nula y esta era falsa. Yo elaboré esta tablita que me parece debería de servir para entender un poquito mejor qué es lo que ocurre realmente cuando o en qué momento incurrimos en el error tipo 1 o el error tipo 2. Pero creo que sería un poquito más claro si vemos ahora esta pantalla en donde se explica, por ejemplo, qué pasaría si yo rechazo o no rechazo a la hipótesis nula, regresando al ejemplo de los inyectores, el nuevo diseño de inyectores que estaba buscando mejorar el rendimiento. Por ejemplo, si nosotros rechazamos a la hipótesis nula donde H0 era igual a 20, perdón, donde la media era igual a 24, pues dice, implica que los investigadores afirmen que el nuevo sistema mejora el rendimiento y en verdad no lo mejoraba, ¿sí? O sea, imagínate, tú sales y gritas que el sistema está funcionando y en realidad no funcionó. Y el error tipo 2, tú estás incurriendo en el cuando no rechazas a la hipótesis nula y esta era falsa. Y esto lo podemos interpretar en el ejemplo de los inyectores y se corresponde a la conclusión de los investigadores de que el nuevo sistema no es mejor que el actual. ¿Sí? Incluso te pueden decir, a lo mejor te da hasta menos.
Y en realidad resulta que el sistema sí funcionaba. Entonces, se imaginan para ustedes, piénsenlo por un minuto nada más. ¿Cuál de los dos errores creen que pueda pesar más? Obviamente, en ocasiones estas decisiones son personales o en ocasiones se tienen que tomar a partir de acuerdos, ¿no? ¿Qué nos afecta más? ¿Que digamos que un producto sirve cuando en realidad no? ¿O que digamos que el producto no sirve y en realidad sí? ¿Te imaginas la pérdida que puede representar el no vender un producto que sí funcionaba? O por el error tipo uno, lo que pudiera representar en cuanto a demandas, decir que un producto no funciona, perdón, decir que un producto funciona y la realidad es que no, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las consecuencias, pues, de tomar una decisión. Siempre van a existir. Y esto nos lleva a hablar del nivel de significancia. En estadística, al error tipo uno se le conoce como alfa, que es básicamente pues, la probabilidad de cometerlo, ¿no? Y pues, ¿cómo vamos nosotros a elegir estos niveles de significancia? Bueno, como dicen aquí en la presentación, se suelen utilizar tres tipos: al 1%, al 5% y al 10%. También es importante conocer que al error tipo 2 se le conoce como beta, o sea, tal cual hablamos de alfa y beta, ¿sí? Y cuando tú quieres preguntarte, oye, resulta que alguno de los errores te afecta más o no, tal vez sí. Ok, entonces, ¿cuál no quieres cometer? Esto es como una balanza, imagínense una balanza. No quieres cometer el error tipo uno, entonces bájale la probabilidad de que esto ocurra. ¿Cuál es lo menos que le puedes poner? 1%. Pero te digo algo, si al error tipo uno le bajas la probabilidad, el error tipo 2 va a crecer en probabilidad. Y viceversa. Si resulta que el error tipo 2 es el que más te pega, tú nada más controlas alfa. Imagínate la balanza donde únicamente controlas un lado. Entonces, si tú no quieres cometer el error tipo 2, lo que tienes que hacer es incrementarle la máxima probabilidad posible a alfa, es decir, al 10%. Porque como en toda balanza, si alfa baja, beta sube. Y si alfa sube, beta baja. ¿Sí? Bueno, entonces pues vamos a ver esta parte de la práctica, ¿no? Vamos a ir con la estadística de prueba, que es básicamente trabajar una muestra para definir si se puede rechazar o no una hipótesis nula. Vamos a ver dos procedimientos. El primero, que habla de regiones críticas, y estas regiones críticas debajo de la curva muestral, pues pueden enfocarse a la cola izquierda, como comúnmente se le dice, a la cola derecha de la curva o incluso al centro de ella, en donde exista una diferencia entre las regiones, ¿sí? Estos son los pasos, este es el ABC de la primera de las dos metodologías que vamos a ver en el curso. Eh, si tienen oportunidad por ahí anotarlas en papel, porque son muy simples y de hecho se parecen entre las dos metodologías. Regiones de rechazo, una de las ventajas que tiene es que hace esto muy visual. Hace muy visual un rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Y dice el procedimiento: plantea las hipótesis nula y alternativa. Número 2, define el nivel de significancia, o sea, determina alfa. En el ejercicio que vamos a hacer, yo te voy a dar un 5%. ¿Por qué? Pues pensemos que en el ejercicio nos da igual cometer el error tipo 1 o tipo 2. Entonces el 5% es como este porcentaje que logra mediar, ¿no? Número 3, calcular el valor de la estadística de prueba, hacer algunas operaciones. Número 4, determinar el valor crítico de la estadística de prueba considerando alfa, es decir, qué parte de la curva en la que voy a trabajar, izquierda, derecha o el centro, ¿no? Y por último, la decisión, que se tiene que tomar una decisión aquí ya no es de yo creo, ya no es de yo pienso, no, 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 no. El procedimiento es muy frío, ¿sí? Rechazamos la hipótesis nula si la estadística de prueba, es decir, si tu muestra está cayendo en la región crítica. No rechazamos, entre paréntesis, aceptamos la hipótesis nula si ésta se encuentra fuera de la región crítica. ¿De acuerdo?
El segundo procedimiento es el procedimiento del llamado p-value. Es muy similar al anterior, por lo menos en los puntos 1, 2 y 3. ¿Qué difiere del anterior? El punto 4 dice calcular la probabilidad P de obtener este valor, es decir, vamos a calcular la probabilidad específicamente que tiene nuestra muestra, ¿sí? Y la decisión final se toma de acuerdo al siguiente criterio. Si el valor P que encontramos, que es una probabilidad, es menor a alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es mayor que alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula, entre paréntesis, se acepta. Y ahora sí, vámonos a ir a este ejercicio, es el único del momento de la sesión que vamos a tener, y es muy sencillo. Y dice, al comprar una bolsa de dulces M&M's estaremos recibiendo la cantidad indicada en el empaque o estaremos recibiendo menos del producto indicado. Es una pregunta que, pues, claro, hasta por simple curiosidad podrías hacerte, ¿no? ¿Cuál es el contenido que debe tener esta bolsita? Aquí lo dice, apenas se distingue, 47.9 gramos. Entonces, para hacer esta prueba, yo ya les voy a proporcionar los pesos de 36 bolsas de cursos anteriores y esto lo vamos a tener en un documento de Excel. Y pues bueno, vamos a basarnos en la información que tenemos aquí en pantalla, como el hecho de el contenido neto declarado son 47.9 gramos, la desviación estándar es de 1.28 gramos. Entonces, para esto primero vamos a definir la hipótesis nula, la alternativa. Vamos a manejar un nivel de significancia, un alfa, un error tipo 1 del 5%. Vamos a resolver con regiones de rechazo y una vez que tengamos esto, vamos a resolver con el p-value. Una aclaración, sin importar el procedimiento, sin importar la metodología, la conclusión, la decisión debería de ser la misma. Entonces, vámonos a este documento. Como te dije, aquí aparecen los 36 pesos de las bolsas. Aquí están los pesajes. Y vámonos a hacer esto muy sencillito. Paso número 1 del procedimiento. Plantea las hipótesis. La media, el peso medio de las bolsitas, ¿cuál debería ser? Pues debería ser 47.9 gramos, ¿no? Anotemos el gramos para estar claros en lo que estamos haciendo. La hipótesis alternativa, lo que yo creo que está ocurriendo, yo creo que me das de menos. Yo creo que me das de menos. ¿Sí? Listo. Nivel de significancia, yo ya te lo estoy dando, el paso número 2. Paso número 3, trabajar la muestra. Trabajar la muestra. Bueno, son 36 bolsitas. Y si no me crees, cuéntalas. La media poblacional, lo que deberían de tener las bolsas, 47.9 gramos. La media de la muestra, bueno, aquí tenemos que hacer un cálculo. Calculamos calculamos el promedio de todas estas bolsitas. Listo, 47.5 gramos. Perfecto. La desviación estándar, el ejercicio nos la dijo, la recuerdo, 1.28 gramos. Pero ojo, es una desviación estándar poblacional. ¿Qué llega a ocurrir cuando la desconoces? Bueno, hay otra forma de aplicar una prueba de hipótesis. Vamos a calcular el error estándar de la media. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos calcular a partir de la variable z en dónde cae debajo de la curva la muestra con la que estoy trabajando. Y la fórmula de z es esta. ¿Sí? Si te fijas, ya tenemos aquí la media de la muestra, ya tenemos la media poblacional, nos falta, ya tenemos la desviación estándar, el tamaño de la muestra. Esto que está debajo, el denominador de la fórmula, es lo que conocemos como el error estándar de la media. Entonces vamos a calcularlo, la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. 0.23 también son gramos. Ay, discúlpenme. Listo. Entonces vamos a calcular la z. Dice la media de la muestra menos la poblacional entre el error estándar. Menos 1.745. ¿Ok? Ahora, muy importante. Yo ya te estoy dejando aquí una gráfica que resolví en Minitab. Sin embargo, el procedimiento te dice, ok, ¿cuál va a ser debajo de la curva esta región crítica?
¿Cuál va a ser? Es decir, si debajo de la curva se pinta por aquí, bueno, se va a pintar esto que está aquí en rojo, y la muestra cae debajo, o sea, dentro de esta zona crítica, tenemos que tomar una decisión. Si la muestra cae por acá fuera de la zona crítica, tenemos que tomar una decisión. Así se toma el criterio, así funciona este criterio. Entonces, para determinar la Z crítica, usamos cualquiera de estas formulitas. Bueno, no cualquiera. Vamos a usar la segunda porque estamos trabajando con la cola izquierda de la curva, porque estamos calculando un menor que. Eso lo encontramos aquí, por nuestra hipótesis alternativa. Entonces vamos a usar esta función norm.s.imp. Y el valor que le vamos a dar es alfa, ¿eh? Entonces regresamos por acá arriba, tomamos alfa, cualquiera de estas dos, menos 1.65. Si te fijas, aquí está, mira. El menos 1.65 está marcando toda la zona crítica. Entonces, la pregunta es, ¿la Z de nuestra muestra está dentro o fuera de la zona crítica? Si recordamos un poquitito de lo que hemos trabajado, ustedes tendrán presente pues que la variable Z parte de aquí en la media y tiene un valor 0 y conforme se va moviendo a la izquierda 1, 2, 3 valores en Z y a la derecha también no ocurre lo mismo 1, 2, 3. Bueno, esta Z de menos 1.65 representa la zona crítica. ¿Dónde está cayendo? Desafortunadamente nuestra muestra está cayendo por aquí, ¿sí? Es decir, la muestra está cayendo en la zona crítica. ¿Cómo se toma la decisión? Bueno, regreso a la presentación. Voy a regiones de rechazo. Rechazamos la hipótesis nula si la estadística de muestra cae en la región crítica. Y si no, pues no se rechaza. ¿Qué significa esto? Bueno, significa como la muestra está cayendo en la zona crítica, significa que rechazamos la hipótesis nula. Es decir, las muestras de bolsas de M&M's contienen menos de 47.9 gramos. ¿Sí? O sea, si estamos rechazando la hipótesis nula, estamos aceptando la alternativa. Y aceptar la alternativa significa aceptar que la media es inferior a lo que nos están prometiendo. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el procedimiento del p-value, que es básicamente lo mismo. Es más, de hecho, voy a aprovechar y voy a copiar la información. Voy a ser un poquito más práctico, como me dijeron en una clase, ¿no? Igual, vamos a copiar esto. Es lo mismo. Ahí está. ¿Por qué? Pues porque hasta el punto 4 tenemos una diferencia con respecto al procedimiento anterior. O sea, el punto 4, recordemos punto 1, plantamos hipótesis, ya las tenemos. Nivel de significancia, yo te lo di. Calcular la estadística de muestra, lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular la probabilidad de esta Z. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Aquí te estoy diciendo abajo. Cuando queremos trabajar la cola izquierda, usamos esta función. Quienes están en español, pues es esto, ¿no? Entonces, ahí va. norm.s.dest. Y lo que me dice la función es, dame el valor de la Z y en este ejercicio voy a seleccionar la Z de la muestra. Coma, me pregunta si el valor es acumulado, le voy a decir que esto es verdadero y me dice 4.5. ¿Qué significa que el p-value sea 4.5? Bueno, esto me ayuda a tomar una decisión. ¿Por qué razón? Por el criterio que tiene el p-value. En la presentación decía, si el p-value es menor que alfa, se rechaza H0. Si el p-value es mayor o igual que alfa, no se rechaza. Entonces, si te fijas, el p-value resultó menor que alfa, por lo tanto, se rechaza H0. Rechazamos H0 con un alfa igual al 5% y un p-value igual a 4.05%. En conclusión, las medias
muestrales, vámonos poniéndolo de una forma más sencilla, ¿no? Las bolsas de M&M's contienen menos, disculpen, del peso indicado, ¿sí? Es importante señalar, cuando tú desarrollas el procedimiento del p-value, es importante señalar el alfa y el valor del p-value, ¿no? Eso, digamos que es información que a cualquier lector pudiera darle pie para entender cuál es la decisión que se está tomando, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es el desarrollo de pruebas de hipótesis, uno de los tantos que existen, y les voy a explicar cómo lo podemos hacer en Minitab, que es muy rápido. Voy a copiar esta información y la voy a llevar a Minitab. Si lo hacen junto o al momento que estén viendo el video, recuerden pegar la información en el primer renglón, ¿no? Porque hay una etiqueta, hay un título, entonces si lo pegan aquí abajo va a haber problemas. La forma de hacerlo, extremadamente sencillo. Stat, Basic, One Simple. Vamos a seleccionar esta opción porque tenemos una muestra, ¿no? Una muestra y la vamos a trabajar con Z. Entonces hacemos clic, nos pregunta la información está en columnas o está totalizada. Vamos a seleccionar columnas, hacemos clic en este vacío, seleccionamos la información, la variable con la que estamos trabajando, que son pesos netos. Me dice, ¿conoces el valor de la desviación? Sí, claro, 1.28 gramos, ¿no? Y me dice, perform, vamos a realizar la hipótesis. Activen esto por favor para realizar la hipótesis. Y me pregunta, ¿cuál es el valor de la media hipotetizada? Es decir, ¿cuánto deberían de tener las bolsitas de M&M's? 47.9 gramos, ¿no? Vamos a ir a opciones. Me pregunta el nivel de confianza con el que estamos trabajando. Lo vamos a dejar al 95%. Y esto es muy importante. Me dice, la hipótesis alternativa, ¿cómo es? La hipótesis alternativa, por eso la importancia de definirlas correctamente. La hipótesis alternativa, lo que nosotros creemos que está ocurriendo es que me estás dando menos de 47.9. Le decimos OK y básicamente en este punto podríamos decir OK nuevamente. Yo voy a aprovechar para obtener un par de gráficas como un histograma y un boxplot. Y ahora sí le decimos que OK. Y si te fijas, está lanzando algunos cuantos estadísticos descriptivos. Pero la parte más importante es esta. Aquí está, mira. Sí. Hipótesis nula es lo que nosotros planteamos en Excel. Hipótesis alternativa, fíjate la simbología, porque te estuve mencionando mucho que la simbología era relevante, ¿no? Alternativa es que la media es menor a 47.9. Un detalle, Minitab no te dice cuál es la decisión final. Eso es algo que a partir de la teoría nosotros tenemos que tener muy presente, entender y ejecutar. Aquí me está diciendo que la muestra tiene un valor Z de menos 1.74, lo mismo que Excel, pero lo más importante me dice, el p-value es de 0.041. Si lo comparamos con respecto a Excel, es el mismo valor, ¿sí? Y si yo sé que esta hipótesis está trabajada con un nivel de significancia del 5% y veo que el p-value es menor al alfa, una vez más, ¿rechazamos o no rechazamos? Aquí lo tenemos, mira. Rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el valor de la P es menor que alfa, ¿sí? Y aceptamos la hipótesis alternativa. Bueno, estos datos serían datos que irían directamente a cualquier proyecto de investigación que ustedes estén resolviendo. Las gráficas, perdón, no lo mencioné. Las gráficas aquí están abajo. Está el histograma con la información de los chocolates. Y también por aquí un boxplot, ¿sí? Que nos da a entender cómo están distribuidos los valores de las mismas bolsitas. Bueno, espero que este material sea de utilidad. Para quienes tienen que resolver el ejercicio, se los dejo por ahí en la plataforma en la que trabajamos. Si tienen alguna duda, ya lo saben, me pueden contactar a través de correo electrónico y voy a ver la manera de responderles a la brevedad posible. Que pasen una excelente noche, cuídense mucho y bonito inicio de semana. Hasta pronto.